Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en el último masterclass de los cursos de formación para el profesorado del curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Ya se trata del último de todas las videoconferencias y masterclass, creo que hemos tenido ya más de 15 en total. Y nada, hoy el que vamos a hacer es del curso de realidad virtual y realidad aumentada, que tengo aquí a un compañero de aquí de mi centro, que es un crack, ha hecho ya varios proyectos, ahora nos va a hablar un poco también de su experiencia con realidad virtual y realidad aumentada. Y nada, nos va a contar, a mí me la ha contado y tengo unas ganas de escucharlo con más detalle porque nos propone una nueva herramienta para esta temática que es muy, muy interesante para incluirlo en este módulo y para sacar soluciones muy interesantes. Bueno, pues nada, lo voy a dejar ya y sí, por el último ya parece mentira, todos tenemos ganas de terminar ya esta formación, aunque ahora lo que toca es asimilarla durante el curso, porque es demasiada información lo que tenemos y ahora toca pues ir poquito a poco asimilándola y aplicándola al aula y disfrutándolo. Bueno, Moisés, pues te dejo a ti solo. Yo por atrás voy a ir mandando el formulario de asistencia, como siempre, y cualquier duda que tengáis, y escribiendo por ahí, y yo después saldré por aquí. Venga, pues nada, Moisés, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ha comentado Sergio, soy Moisés, profesor de IES Campanillas, y la verdad es que tengo experiencia sobre todo en la parte de front. Llevo 10 años dando la de diseño de interfaces web, y eso la verdad es que me llevó un poco a investigar cómo trabajar con esa interfaz, sobre todo en la parte de Canvas. Empecé, pues eso, con la API de Canvas, a empezar a hacer cosas en 3D, pero claro, llega un momento en que te quedas corto y empiezas a trabajar con WGL. Como vais a ver en la presentación, WGL es bastante complejo, trabaja con los shaders y la verdad es que el hecho de mostrarlo es sobre todo para que los alumnos conozcan cómo funciona la parte de abajo, la capa más, digamos, la más base, la básica, y de ahí vamos a ver una serie de frameworks que nos van a permitir tener una capa de abstracción en la cual vamos a poder trabajar de una manera visual y sobre todo para que los alumnos entiendan toda esta parte, sobre todo de la realidad virtual y aumentada, sobre todo antes de entrar en el ecosistema de Unity. Porque todo esto empezó sobre todo porque me he dado cuenta de los alumnos, nada más empezar el curso, como me pasó a mí, el primer día ellos ya tenían que saber Unity para poder hacer la instalación de, por ejemplo, de todos los assets para poder trabajar con, por ejemplo, con las Oculus Quest. Entonces, eso para mí era un hándicap, porque ellos no sabían todavía el ecosistema de Unity y intentar entrar ahí... El problema que tenemos con el módulo de realidad virtual y aumentada es que si vamos a empezar solo con Unity, los alumnos no dominan ese entorno. Entonces, yo creo que la parte de WebXR que vamos a ver ahora es digamos que un comienzo para este módulo de realidad virtual y aumentada, que aprovecha todos los skills, los conocimientos que tienen ellos en la parte de HTML, JavaScript, un poquito de CSS, y eso nos da pie para poder conectar, o sea, para poder explicar cosas de conceptos base de realidad virtual. Bueno, pues sin más, voy a compartir mi pantalla. Vale. A ver. No sé si se ven. Vale. Bueno, pues vamos a ver un poquito de qué va esto de la WebXR. Realmente, WebXR es una API que nos va a permitir trabajar bajo el Canvas para poder dar funcionalidades de realidad virtual y aumentada. Pero claro, todo eso va bajo WebGL. WebGL proviene de OpenGL, que lo que nos proporciona es todo el renderizado de la pantalla, porque realmente WebXR no hace el renderizado, simplemente nos da la parte de acceso a realidad virtual y aumentada. Entonces, bajo toda esa capa de WebXR está WebGL. WebGL, la verdad es que es bastante complejo, es una plataforma que nos va a permitir, como tenéis, WebGL es una plataforma que nos va a permitir trabajar con elementos 3D, pero
aprovechando la aceleración del hardware de la GPU. Todo eso, la ventaja que tiene es que lo va a hacer bajo Canvas, o sea que vamos a trabajar en HTML. Entonces, vamos a poder aprovechar todo ese conocimiento que van a tener los alumnos, tanto de HTML como JavaScript como CSS. Aquí os he puesto, por ejemplo, vamos a ver aquí a ver si podemos verlo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo trabaja, como veis aquí, WebGL, pero vamos a ver que es bastante complejo, es muy complejo, porque el lenguaje de programación que utiliza, ¿vale? El lenguaje de programación que utiliza es muy parecido a C++ y la verdad es que se hace bastante tedioso el hecho de tener que desarrollar simplemente un triángulo, es bastante complejo. Entonces, la idea de explicar WebGL a los alumnos es sobre todo la parte esta que tenemos, que es la parte de los vertex shader y cómo se rasteriza toda esta parte de los vertex shader a los fragment shader. Realmente en esta diapositiva se ve muy bien cuál es el proceso para poder trabajar en WebGL. Entonces aquí tenemos el HTML, que lo que es, tenemos un canvas vacío. Un canvas no es más que una capa, como si fuera un div, en el cual nosotros vamos a mostrar una serie de elementos 3D y los cuales vamos a poder hacer ese movimiento 3D. Como veis aquí, la parte de los vértices la vamos a pasar al vertex shader y el vertex shader realmente lo que está haciendo es mostrar de una imagen vectorial son los puntos, que como veis son triángulos, y en una presentación que vamos a ver de un divulgador que es muy bueno, vamos a ver cómo pasa de este vertex shader al fragment shader. O sea, realmente va a hacer ese rastreado y lo que hace realmente es el pintado de esos vértices a esa parte del canvas. Una vez que lo tenemos todo eso bajo la GPU, lo que vamos a hacer es mostrarlo en ese canvas. Mira, tengo ya aquí, como vais a ver aquí en esta página que lo recomiendo muchísimo, que está toda hecha con WebGL, una presentación que se llama Pixel Factory y aquí en esta presentación es súper interesante ya que lo que nos muestra es cómo funciona todo esto del vertex shader. Inicialmente tenemos unos píxeles, ¿vale?, que son pintados, ¿vale? Tenemos el RGB, que lo que nos va a mostrar son los colores en cada uno de los píxeles. Y lo interesante está aquí en cómo esta pasa, como hemos visto antes en la presentación, lo que estamos viendo ahora mismo son los vértices de una imagen vectorial. Entonces nosotros tenemos aquí esos vértices y lo que hace realmente el WebGL, lo que va a hacer esa librería es pasar de esos vértices, rastrear y pasarlo a fragmentos. O sea, realmente sería a pintarlo. O sea, que lo que va haciendo, como se va a ver ahora, es esta de aquí. Realmente esto es lo interesante. Esto, sobre todo, me enfoco aquí en esto porque los alumnos van a entender cuando hacemos, por ejemplo, un elemento poligonal, por ejemplo, si le estamos dando un low poly, le tenemos que explicar por qué es interesante que tenga un bajo rendimiento, o sea, que tenga pocos polígonos, porque el rendimiento de, por ejemplo, de las Oculus Quest, como vamos a ver ahora, necesita que no haya muchos polígonos para poder hacer, por ejemplo, un renderizado de una imagen mucho más fácil. Entonces, si nosotros tenemos muchos polígonos, este procesamiento lo que tiene que hacer multiplicado por la frecuencia en cada segundo, y entonces es un volumen de trabajo para la GPU bastante grande. Entonces, esto junto con, como vamos a ver aquí, en esta diapositiva, vamos a ver la cantidad de llamadas por segundo que va a tener a la hora de mover todos esos, digamos, esos vértices. Todo esto es una imagen, en cada una de ellas tiene un punto de esos vértices y lo tiene que renderizar. Entonces, visualmente es muy interesante explicarle a los alumnos cómo funciona esto de WebGL, simplemente sin entrar en nada de código.
que todo esto, digamos, es la parte de bajo nivel en la cual estamos trabajando cuando estamos trabajando con WebXR. Bueno, a ver. Vamos a ver la presentación. Bueno, afortunadamente existen un ecosistema bastante grande para programar bajo GLSL, que es el lenguaje de programación parecido a C++, que es para programar en WebGL. Y hay muchísimo, está Babylon.js, que es de Microsoft, que sobre todo se integra muy bien en el HoloLens, ¿vale? Pero nosotros o también en Unity se puede hacer también esa programación para WebGL, pero nosotros vamos a centrar sobre todo aprovechando la parte de HTML y JavaScript, que va a ser Three.js, y sobre todo una capa de abstracción mayor que es iframe. Iframe lo que nos va a permitir es trabajar bajo Three.js de una manera mucho más grande, o sea, con una capa de abstracción mayor, y poder trabajar tanto en la parte de realidad virtual como aumentada, como vais a ver, simplemente con 5 o 6 líneas de código, y se va a visualizar bastante bien. Para ello, por ejemplo, vamos a tener una plataforma de Sketchfab que nos va a permitir integrar una serie de elementos tridimensionales que no hace falta que nosotros los programemos, sino vamos a integrarlos, y van a ser unos ficheros que están basados en JSON que van a funcionar bastante bien a la hora de rasterizarlo. Bueno, pues empiezo explicando un poquito por encima de qué va esto de Three.js, ya que es una librería que fue creada por Ricardo Cabello, un español, que lo que hace es trabajar en el canvas del DOM, pero lo que va a hacer va a usar una capa de abstracción para poder programar sobre WebGL. Lo que hace realmente es abstraer esa programación que tiene de esa WebGL y hacer las cosas muchísimo más sencillas. Como vais a ver aquí, tiene una serie de características, pues renderiza el WebGL bajo Canvas, y puede utilizar también elementos SVG, que son vectoriales. Sobre todo oculta la complejidad de WebGL, permite usar la GPU, y luego tiene una serie de componentes como puede ser cámaras, luces, materiales, texturas, objetos 3D, y sobre todo la parte de WebXR, que nos va a permitir hacer esa integración de realidad virtual como aumentada. Realmente aquí sería más que nada como yo, por ejemplo, en mi clase, que ya he empezado, llevamos ya 2 semanas dando clase, yo he explicado Three.js más que nada para hacer como un paso para ir a iframe, porque realmente los alumnos, como son muy heterogéneos, los que tenemos, hay algunos que saben programar y otros no. Entonces, aprovechar ese conocimiento, por ejemplo, de HTML, que todos sí que conocen, y entonces simplemente comentarles un poquito que Three.js se utiliza sobre todo para hacer cosas en 3D, en movimientos 3D, con los shaders y partículas, funciona muy bien. Y aprovechar un poco eso para explicar, como un puente para poder llegar a lo que sería iframe, que vais a ver que es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué estructura tiene Three.js? Pues esto va a sonar muchísimo porque es prácticamente cómo funciona Unity. Tiene una escena en la cual nosotros vamos a integrar una malla, y esa malla lo vamos a tener con una geometría, ¿vale? Y un material. En ese material nosotros le vamos a poder poner un color y una textura. Por supuesto, puede tener una serie de luces que va a depender del tipo de material que nosotros le demos. Si es un material base, no va a reflejar, y si es otro tipo de materiales, como vamos a ver ahora, pues puede darle más o menos rugosidad, más brillo, más reflejo. Por supuesto, para esa escena necesitamos una cámara, y una vez que tengamos esa cámara, lo que hace es realmente llamar al render, que el render es el WebGL, que lo que va a hacer es mostrar por pantalla esa imagen. O sea, realmente el proceso es muy parecido al de Unity. Entonces, aprovechando este conocimiento que tienen de HTML, nosotros lo que vamos a mostrar es un poco todo ese proceso, ¿vale? Antes de llegar al ecosistema de Unity. Es un poco la idea de por qué explicar WebXR. Entonces, para crear una escena en Three.js, estoy ahora mismo en Three.js, lo único que hay que dar es crear una escena, ¿vale? Se crea una escena, luego hay que añadir lo que es una cámara,
¿vale? Con una perspectiva que va a tener, pues eso, la longitud, va a tener lo cerca o lejos que estén los elementos, el aspecto que va a tener, si va a ser cuadrado o rectangular. Una vez que lo tengamos, lo que se hace es crear el render, que fijaros lo que está llamando es al WebGL renderer, que está llamando a la librería WebGL para que pueda renderizar esa escena que hemos creado. Y por último, lo que hacemos es llamar a esa función de render, que lo que va a hacer es renderizar esa escena con la cámara. Bueno, se pueden poner muchísimas escenas dentro de la escena de Three.js. Y luego, una vez que tengamos todo ese elemento mostrado, lo que tenemos que hacer es incluir elementos. Bueno, pues los elementos que tenemos va a ser una malla en la cual, como he comentado antes, va a tener una geometría, un material y una textura. Bueno, afortunadamente, Three.js, como vamos a entrar aquí, para que lo veáis, tiene una documentación que es bastante amplia, que está muy bien, ¿vale? Para que veáis algunos tipos de primitivas que tiene. A ver si lo tengo por aquí. Geometría. Vale, aquí en la geometría, por ejemplo, vais a ver que tiene una serie... Esto como se llama como los... Vale, a ver... como veis, tiene una serie de geometrías que nos va a permitir crear esas primitivas. O sea, nos va a dar ya esa textura y simplemente dándole esa función, por ejemplo, altura, anchura, ahí vamos a poder dar, por ejemplo, una serie de parámetros, que esto es lo interesante que les muestro a mis alumnos, que es que vean, por ejemplo, el número de polígonos que tiene, ¿vale? Que se le pueden incluir, por ejemplo, como veis, en el cual, fijaros que no es lo mismo, a lo que veíamos antes de WebGL, no es lo mismo poner un polígono, o sea, un elemento, por ejemplo, en este caso un cubo, con cada uno de los lados que tenga dos triángulos, o sea, que sean dos polígonos, que, por ejemplo, ampliar el número de segmentos, que lo que va a hacer es ese procesamiento se va a incrementar mucho más. Con lo cual, lo que hay que, sobre todo en la parte de realidad virtual y sobre todo si va a ir enfocado, como vamos a ver ahora, a Oculus Quest, hay que tener en cuenta sobre todo esa carga de trabajo que se reduzca. Por ejemplo, una de las cosas que comentan en el store de Oculus es que estén optimizadas una de las cosas que más hacen hincapié es que estén optimizadas todas las aplicaciones para que tengan un rendimiento, ¿vale?, mucho mayor. Entonces, el número de polígonos que tiene es muy importante. Hay que hacer bastante hincapié en eso. Bueno, pues como hemos visto, tenemos la malla, tenemos la geometría y la materia. Bueno, pues la materia le podemos incluir un tipo de materia, por ejemplo, puede ser básica o puede ser, por ejemplo, que tenga un normal map. También aprovechamos aquí para explicar lo del normal map, que es para darle profundidad a lo que es la textura. Tiene 3 colores y entonces le podemos dar más o menos profundidad dependiendo de los colores. Y una vez que tengamos la malla, lo único que hay que incluir es geometría, material, e incluir el cubo y añadirlo a la escena. Con eso ya tendríamos un elemento incluido en nuestra escena. Pero bueno, como he comentado, aquí la verdad es que llega a tener también un nivel de complejidad bastante, digamos, para alumnos que no saben programar o que no tengan esa experiencia en programación de Java, de JavaScript, va a ser a lo mejor va a resultar un poco complejo. Entonces, yo les daba ejemplos que iban viendo cómo se iba creando cada uno de los elementos en la escena y la verdad es que sí lo iban entendiendo, sobre todo esos conceptos. Luego sí que se podría, por ejemplo, se podía animar, utilizar el Set Animation Loop, se podían incluir luces, ¿vale? Luego, por ejemplo, lo bueno que tiene Three.js es que tiene un editor. En ese editor nosotros podemos trabajar, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, se pueden ver ejemplos aquí, cómo funciona, ¿vale? Se pueden importar elementos. Entonces, aquí, la verdad es que facilita bastante la labor de el diseño en un elemento 3D. Se pueden cargar, como he comentado antes, texturas, normal maps. También, por ejemplo, se pueden añadir elementos externos como puede ser el Orbit Control, que nos va a permitir movernos como vais a ver ahora en una escena, que lo único que he hecho es un cubo y una serie de esferas y vamos a verlo cómo se visualizaría.
También se van a exportar, como he comentado, a través de Sketchfab, que es una plataforma que nos permite, sobre todo, importar modelos que son GLTF. Los GLTF es un tipo de modelo de diseño 3D que va a tener integrado pues, una serie de elementos que nos van a permitir ponerle textura, brillo, va a poder interactuar con la luz y a través de esta plataforma Sketchfab vamos a poder descargar, hay muchos elementos GLTF gratuitos, ahora como vamos a ver en A-Frame, que nos va a crear incluso entornos que vamos a poder interactuar a través de realidad virtual con las Oculus Quest. Una vez que tenemos eso, sobre todo yo llegué a esta parte que era interesante, es cómo incluir WebXR en Three.js. Bueno, pues era tan sencillo como importar un botón VR, ¿vale? Simplemente importar un botón VR y a la hora de clicar lo que nos hace es visualizar esa pantalla en dos pantallas. Tenemos dos visores, entonces lo podemos visualizar, por ejemplo, como hice el otro día, a través de unas Google Cardboard. Entonces, lo que hicimos fue una práctica, ¿vale? Utilizando las Cardboard, o también podemos utilizar, por ejemplo, como vamos a ver ahora, una extensión de Chrome que lo que nos va a hacer es simular unas gafas de realidad virtual. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de Three.js, ¿vale? Que lo tengo aquí. Ahora mostrar el código. ¿Vale? Por ejemplo, aquí veis, yo lo que he creado ha sido un cubo con una serie de esferas, ¿vale? De manera aleatoria, les he ido dando una serie de colores y fijaros aquí abajo, porque lo está mostrando esto de aquí de compartir, pero aquí hay un botón que pone realidad virtual. Entonces, ahora mismo lo único que está mostrando es una escena, ¿vale? Tridimensional, con una serie de elementos, y si yo muestro aquí, como vamos a ver, vale. Vamos a verlo aquí. Vale. Si yo muestro aquí la barra de herramientas para desarrolladores, hay una extensión que se llama WebXR, que yo cuando clique aquí en el botón que me genera VR, fijaros, yo ya puedo seleccionar, como veis, puedo seleccionar aquí mis gafas de realidad virtual y yo ya puedo simular, por ejemplo, las Oculus Quest o las Cardboard y demás. Bueno, pues esto lo probamos con este simulador y luego otra cosa que hicimos fue a través de, utilizamos Glitch, lo vamos a ver ahora, en el cual, ahora lo vamos a ver, esta plataforma lo que me permite es como una plataforma que me va a permitir crear mi página web y lo voy a poder visualizar. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es visualizar a través de la Google Cardboard ese entorno, que ahora lo vamos a ver con Frame. Bueno, pues llegados aquí, vamos a verlo ya con un poquito más de detalle. Bueno, antes de nada no he comentado el código, ¿cierto es? ¿Vale? Este sería el código simplemente, por ejemplo, como veis en HTML, lo único que tengo es, tengo el script del módulo he importado el fichero, ¿vale? En el cual yo tengo incluido el Three.js y aquí lo único que hace es importar Three.js, ¿vale? Importamos la librería y aquí tenemos un constructor que, como he comentado antes, lo único que está haciendo es crear la escena, ¿vale? Le va incluyendo una serie de luces, ¿vale? Llama al render, ¿vale? Añade a la escena que realmente lo que está haciendo es crear un canvas. O sea, está creando dentro del HTML, está creando un canvas. Y al final lo que está haciendo es llamar, ¿vale? A el animation loop, ¿vale? Para hacer un random de todos los elementos que hemos incluido. Bueno, me voy a centrar aquí, como habéis visto, eso a lo mejor para algunos alumnos que no dominen mucho lo que es el JavaScript puede ser un poco complejo. Entonces, realmente me centré en A-Frame porque vais a ver que es mucho más sencillo y simplemente con 4 líneas vamos a tener un entorno tridimensional en el cual vamos a poder manejarnos, ¿vale? Con una serie de teclados a través de ese entorno. Entonces, A-Frame, ¿qué nos permite? Bueno, pues crear experiencias 3D, ¿vale? Realidad aumentada y realidad virtual para, por ejemplo, para Quest, Rift, para móviles, escritorios, o sea que va a ser multiplataforma. Y todo va a trabajar, como veis aquí, bajo Canvas de HTML5,
¿vale? Canvas, lo que os he comentado antes, es como si fuera un div, ¿vale? Pero en el cual nos va a permitir pintar a nivel de píxel. Vamos a ver como un pixel map. Entonces vamos a poder crear pues, imágenes 2D, 3D o poder interactuar como vamos a ver en realidad virtual. Es compatible con Three.js, con lo cual la potencia que hemos visto antes se puede incluir dentro de esta escena A-Frame. Bueno, pues, ¿qué características tiene? Pues es una realidad virtual que, como vais a ver, es muy simple. Simplemente lo que vamos a utilizar dentro del HTML, vamos a incluir una etiqueta aScene. Una vez que incluimos esa escena, es como si hubiéramos hecho, como hemos visto antes, ahí directamente va a incluir una cámara, va a incluir una luz, como vamos a ver en el asistente, el intérprete que tiene el propio iframe, y simplemente lo único que vamos a tener que meter son una serie de componentes. Esos componentes nos van a permitir dar, pues por ejemplo, mover el elemento, escalarlo, ¿vale? Poder crear, por ejemplo, un raycast, vamos a poder crear un montón de elementos. ¿Ventajas que tiene también el A-Frame? Pues es un HTML declarativo, es muy fácil de ver, ¿vale? Realmente son etiquetas, entonces ahí es muy fácil de mostrar a los alumnos antes de, como he comentado antes, ver el ecosistema de Unity, que es muy complejo, poder ver algo que ellos puedan entender, ¿vale? Todos los conceptos, sobre todo de realidad virtual. Bueno, es una arquitectura en la cual nos va a permitir un acceso a JavaScript, al DOM API, a Three.js, a WebXR, a WebGL, lo cual nos da muchísima potencia. Es multiplataforma, como he comentado antes, está optimizado, ¿vale? Para trabajar con WebXR y, sobre todo, lo interesante es que tiene muchísimos componentes, como vais a ver. Tiene geometría, luces, animaciones y demás. ¿Ventajas que tiene esto? Al trabajar con DOM, nosotros vamos a poder, es compatible con Vue, con Angular, con React, puede ser con jQuery, Ember, o sea, todo el ecosistema que conocemos de aplicaciones web se puede integrar aquí, podemos trabajar en tiempo real. Bueno, pues para empezar, vais a ver que es súper fácil. Lo único que vamos a tener que incluir es en el script, lo podéis hacer de muchas maneras, lo que es la instalación. De hecho, vamos a ver en A-Frame, ¿vale? Esta es la web. Y aquí simplemente, aquí en Get Start, vais a ver qué fácil es, ¿vale? Simplemente, como comenta aquí, es poner, ¿vale? El acceso al frame.min.js. La instalación la podéis hacer, como viene aquí, lo podéis utilizar el glitch, ¿vale? Como he comentado antes, que es directamente hacerlo para poder trabajar a través de web y visualizarlo. Podéis trabajar también a través de un servidor local, ¿vale? Utilizando Python o utilizando NPM, ¿vale? Podéis clonar el Jihad en el repositorio, ¿vale? Bueno, podéis hacerlo, ¿vale? De muchas maneras. Yo, por ejemplo, lo más sencillo para no complicar a los alumnos, yo lo que hice, empecé, ¿vale? Con un proyecto base, que es este de aquí, ¿vale? Que simplemente es copiar este código, ¿vale? El enlace de la frame.min.js y fijaros qué sencillo es. Es simplemente crea una escena, ¿vale? Y una vez que tiene la escena, aquí está creando una serie de primitivas, ¿veis? Pone una caja, una esfera, un cilindro, un plano para que esté encima y ahora a ver esta entidad lo que tiene esos componentes y aquí le está dando, ¿vale? Digamos, un entorno, lo que va a hacer es crear una esfera y le va a poner como un color, ¿vale? Pues si eso lo visualizamos, ¿vale? Yo, por ejemplo, he creado aquí, vamos a verlo. Este primer ejemplo, para que lo veamos. Fijaros, simplemente es, ¿vale? Un script en el cual accedo al frame.min.js y aquí en la escena, ¿vale? Le he incluido simplemente una caja y un plano, nada más. Bueno, lo que sí es importante es que yo, por ejemplo, lo estoy haciendo con Visual Studio Code, tenéis que tener el Live Server, ¿vale? Porque si no, no funciona bien. Fijaros, ya simplemente mostrando eso, yo ya puedo manejar ese entorno y ya puedo utilizar las teclas, como veis, para poder moverme en ese entorno. ¿Veis? Súper fácil. Y la ventaja es que ya, por ejemplo, ya me genera aquí este botón VR en el cual me va a permitir acceder a mi entorno de realidad virtual.
¿qué puedo hacer aquí? Me voy al inspector y dentro del inspector, como vais a ver, aquí en el Web XR, ahí ya directamente puedo, como veis, vais a ver ahí, ¿vale? Yo ya puedo mover mi cámara, ¿vale? En esa escena. Súper fácil, es muy fácil. Entonces, ellos enseguida ya están trabajando con un entorno tridimensional, que ahora vamos a ver cómo hacerlo en realidad virtual, que simplemente clicando, y vamos a verlo con las CATboard, que os he comentado con el móvil, o con las Oculus Quest, vais a ver que es muy fácil de integrar. Vale. Bueno, la ventaja que tenemos con esto, vais a ver que tiene un inspector que es muy fácil de acceder. Simplemente pulsando Control-Alt-I, ahí automáticamente, como tenemos aquí, vamos a cargarlo otra vez. Si yo pulso Control-Alt-I, automáticamente veis cómo ya me accede a mi inspector y aquí yo ya puedo trabajar, ¿vale?, en mi escena. Como os he comentado, a la hora de incluir la escena, nosotros podemos nada más incluir la escena, yo he puesto una caja y he puesto un plano. Él automáticamente, Frame, lo que incluye es, aquí está creando una cámara, ¿vale? En la cámara yo le puedo cambiar, como veis aquí tenéis todos los componentes de esta entidad y simplemente aquí sería visualizarlo, ¿vale? Aquí sería copiarlo o guardarlo y podemos modificarlo automáticamente. Luego, como veis aquí, tenéis otra entidad que es una luz, que es ambiental, y otra luz que es direccional, que tenéis aquí, ¿vale? O sea, súper fácil y muy fácil de acceder, ¿vale?, a este entorno. Bueno, pues como habéis visto, dentro de la escena pues, hay una serie de primitivas, ¿vale?, como tenéis aquí, por ejemplo. Tenéis aquí en la documentación. Estas primitivas, pues tenéis una caja, una cámara, un círculo, ¿vale? Tenéis muchísimos. Tenéis, por ejemplo, un video sphere o un vídeo, ¿vale?, en el cual vais a poder incluir, ¿vale?, una serie de elementos. Por ejemplo, este es muy chulo, este de aquí. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a incluir vamos a incluir este de aquí, un toroide. Automáticamente veis cómo yo puedo trabajar con él. Y si le damos Control-Alt-I en el inspector, yo ahí le puedo cambiar las propiedades y darle pues más, menos polígonos, más segmentos, cambiar el color, le puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿vale? Viendo, ¿vale? Es muy fácil eso de explicarle, pues, por ejemplo, la profundidad de los elementos que vamos a poner, por ejemplo, si va a tener más o menos vértices, pues es muy fácil de visualizarlo y trabajar con ello. Por ejemplo, aquí hay uno si nos venimos aquí al frame, al inicio, en vez de start, por ejemplo, viene una serie de, como vamos a ver ahora, de componentes. Bueno, lo tenemos aquí, por ejemplo, tenemos una serie de medios, por ejemplo, este de aquí, environment, que es muy fácil de incluir, ¿vale? Vamos a ver que podemos cambiarlo dentro de la escena, por ejemplo. Vamos a copiar este de aquí, ¿vale?, y vamos a ver cómo se incluye. Por ejemplo, vamos a poner este de ahí. Entonces, aquí lo que voy a incluir es una entidad con un componente, que ahora vamos a ver cómo se declara un componente, en el cual tiene una serie de propiedades. Vale, pues aquí, por ejemplo, si yo lo guardo, vais a ver cómo me muestra, ¿veis? Acabo de cambiar la escena y acabo de incluir de manera muy sencilla, ¿vale? O, por ejemplo, si cambiamos y le ponemos... Aquí tenemos un montón, por el default, este de aquí, este de Tron, que me gusta mucho a mí. Cambiamos la escena de manera súper fácil. Bueno, como he comentado antes, Frame se basa en entidad componente, que eso ya sonará de Unity. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros vamos a tener una serie de entidades que van a ser las etiquetas,
en las cuales vamos a tener una serie de componentes para esa entidad que le van a proporcionar una serie de características. Por ejemplo, en este caso le podemos decir a una entidad que sea una posición, ¿vale? Una geometría, le podemos incluir componente, una geometría, y le podemos dar una primitiva, por ejemplo, que sea una caja, ¿vale? Con una anchura, y cambiar el material. Le podemos poner otro material y demás. O sea, nosotros podemos incluir entidades, pero también podemos, dentro de esas entidades, podemos declarar componentes, que es como lo vamos a ver ahora, ¿vale? O sea, eso la verdad es que es muy importante, ya que nos da va a estar encapsulado, nos va a dar una modularización, va a ser reutilizable, ¿vale? Y sobre todo va a ser mucho más escalable. O sea, es muy interesante la parte de trabajar con entidad componente. Bueno, como hemos visto, nos permite hacer el posicionado, rotado, escalado, con lo cual vais a ver, se pueden manejar los elementos en una escena tridimensional de una manera muy sencilla. Por ejemplo, otra de las cosas que nos permite es trabajar con texturas, y aquí, como por ejemplo lo que he comentado antes, nos permite enseñarles qué es eso del normal map, ¿vale? Cómo podemos darle rugosidad o brillo, ¿vale? Podemos explicarle lo de las luces, ¿vale? Diferentes tipos de luces, o sea, son cosas que, por ejemplo, a la hora de explicarles en entorno Unity, además de los alumnos que tienen que integrar todo ese ecosistema de Unity, son conceptos que los podemos explicar de una manera mucho más sencilla, por ejemplo, con un entorno como puede ser A-Frame, ¿vale? Con cosas que ellos ya conocen, que es el HTML. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo algún ejemplo de texturas para que se vea, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo único que he puesto en este ejemplo, mirad, he puesto en la escena, he puesto un asset, en el asset he incluido una imagen, que es un normal map, y una textura base. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a incluir dentro de lo que sería la escena, voy a incluir una esfera en la cual voy a incluir una imagen que es una imagen panorámica. Entonces, lo que va a hacer es dar el aspecto de como si estuviera en una habitación. Por ejemplo, tenéis aquí en esta caja, en esta primitiva box, yo le voy a dar con src, voy a acceder al identificador de textura, ¿vale? Y le voy a poner el normal map, que es otro componente. Lo que voy a dar es darle la normal, que sería la normal que le va a proporcionar esa textura. Luego le podemos dar una rugosidad, la posición y la rotación. Y aquí, por ejemplo, como veis, lo que voy a hacer en esta entidad que se llama ASky, lo que yo puedo hacer es darle, por ejemplo, una imagen o un vídeo esférico. Vamos a ver cómo quedaría. Mirad, la imagen, creo que la tengo por aquí. A ver, tengo aquí en Asset, imágenes, para que veáis, esta es la imagen de la habitación que vamos a ver. Y ahora vamos a poner un vídeo. Y aquí tengo la textura, por ejemplo, tengo el normal, ¿vale? El normal map y el base, que sería algo así con estilo de piedra. Bueno, pues si guardamos esto y lo visualizamos, vamos a ver. ¿Veis cómo este cubo que tenemos, veis, coge esa textura y el fondo, como veis, ha cogido una esfera y me ha puesto, ¿vale?, esa imagen tridimensional. Esto lo interesante es que podéis poner imágenes o podéis poner, por ejemplo, vídeos. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es utilizar esta primitiva que se llama aVideosphere. Vamos a ver. Y lo que voy a poner es, fijaros, las posibilidades que da esto. Voy a quitar la imagen que tenía de fondo. Y lo que voy a hacer es guardar y voy a poner un vídeo. Aquí lo único que he incluido ha sido un vídeo, ¿vale?, en el asset, que es, le he puesto el identificador vídeo, autoplay, que se ponga en loop, y le he puesto un vídeo que es este de aquí. Lo vais a ver. En imagen, vídeo, lo tengo aquí en vídeo. Que simplemente es un vídeo, fijaros, que está puesto, ¿vale?, en esférico. Bueno, pues cuando nosotros lo pongamos, como vais a ver aquí, veis que me da un entorno en el cual yo además me puedo mover. Mareante sí, eso sí, pero que pues, las posibilidades que da son, por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer es
visitas virtuales, ¿vale? Con imágenes tridimensionales, esféricas, que podéis hacer, pues, no sé, con cualquier cámara que tenga dos objetivos o incluyendo dos cámaras con objetivo PET, podéis crear una imagen que sea en 360 grados y hacer una especie como de recorrido. Acordad que todo esto está bajo web, o sea que es multiplataforma, eso se puede exportar a cualquier sitio, móvil, se puede, ahora como va a ser las Oculus y demás. Bueno, pues también interesante, una de las cosas que podemos hacer es exportar elementos 3D. Para ello, lo que tenemos que hacer es a nuestro, por ejemplo, como he comentado antes, vamos a acceder aquí a Sketchfab. Y aquí en Sketchfab, si ponemos GLTF, estos son los modelos que podemos exportar y lo interesante es que los pongáis animados, ya que si los ponéis animados, por ejemplo, yo me he descargado este, ¿vale? Podéis cargar ese elemento y darle animación. Bueno, pues una vez que lo exportáis, por ejemplo, yo tengo aquí, he puesto, para ir más rápido, ¿vale? Lo que he puesto es un modelo en el que, vale, environment, vale. He puesto un modelo que es la abeja esa que habéis visto, ¿vale? Lo he metido en el asset y simplemente, ¿vale? Le he llamado a un identificador model al modelo GLTF. Bueno, pues, ¿cómo se integra ese modelo? Pues simplemente hay que poner el componente GLTF model, ¿vale? Y le ponemos el identificador. Y todo lo demás es exactamente igual. Aquí por ejemplo, lo que nos va a permitir es que si no lo tenía animado, lo que va a hacer es mostrarlo animado. Pero voy a quitar, porque creo que tengo esto del tronco. Bueno, vamos a dejarlo. Y ahora vamos a verlo. ¿Veis? Como veis aquí tengo la abeja, la tengo sin animar. Y si yo le pongo esa propiedad, animación, vais a ver cómo ya me anima la abeja. ¿Vale? Vale. Bueno, pues aparte de eso, lo que podemos hacer es también incluir un entorno, por ejemplo, que sea como vais a ver, que es súper chulo. Vamos a poder crear un modelo, a cargar un modelo entero, que es una escena de un castillo. Y vamos a podernos mover, como vais a ver, es exactamente lo mismo, he hecho exactamente lo mismo. Lo único que he puesto, vamos a quitarle aquí la abejilla esto. ¿Vale? Lo único que he hecho es incluir el asset, ¿vale? Hemos puesto el modelo Scene GLTF, ¿vale? Y aquí en la entidad le he puesto GLTF y castillo, ¿vale? Esta es una escena de un castillo, el cual está diseñado, que ahora como vais a ver. Y como veis, yo aquí ahora ya me puedo mover en esa escena. Y ya podría trabajar con las luces, podría trabajar con movimientos, ahí podría poner diferentes elementos. Aquí lo que pasa es que tengo el environment como veis, de Tron y queda bastante oscuro. Aquí lo único que habría que hacer es, pues si tengo el environment y lo tengo de Tron, pues si pongo, vamos a poner el de defecto, por defecto, a ver si lo prueba, efectivamente. Lo único que nos pone es poner como veis ahí, una luz y ya esto quedaría con el fog, le da un aspecto mucho más realista. Vale. Animación, lo que podemos hacer es todos los elementos que tenemos, por ejemplo, si ponemos una esfera o ponemos un cubo, podemos utilizar la propiedad animation, que lo que nos va a decir es, vamos a decir, la propiedad que se va a utilizar para animar. Le decimos desde dónde empieza, por ejemplo, en este caso va a ser de 000, hasta, por ejemplo, en este caso lo que va a hacer es rotar la duración y si es lineal y si es loop. Bueno, pues estas serían las propiedades que tendrían y no sé si tengo por aquí una para que lo vayáis rápido, antes de, pues no me va a dar tiempo. Que yo no sé, vamos ya, 55 minutos. Como veis, aquí yo lo único que he hecho es, este cubo le he dicho que empezara a rotar. Pues ya podemos poner elementos y podemos interactuar con ellos. Vale, iluminación.
Bueno, aquí tenéis diferentes, como he comentado, hay muchos tipos de iluminación. Aquí, sobre todo, lo interesante de lo de la iluminación es verlo, ¿vale? Una vez que tengáis, entramos al inspector y aquí podéis entrar en la, por ejemplo, de la luz. Aquí lo que pasa es que viene con la luz de lo del castillo, pero dentro de la luz, ¿vale? Aquí tenéis diferentes tipos de luces, pues ambiental, direccional, hemisférica, punto y spot, ¿vale? Pues cada una de ellas, ¿vale? Es cuestión de ir mirando, ¿vale? Y va mostrando cómo sería cada una de las luces. Básicamente serían muy parecidas a todo lo que sería en Unity. Bueno, para poder interactuar con elementos, por ejemplo, en este caso con las Catboard, lo que tendríamos que hacer es utilizar un cursor, ¿vale? Un cursor es tan sencillo como utilizar la entidad cursor. Simplemente poniendo cursor ya nos aparecería este elemento que nos permitiría hacer, por ejemplo, si estamos encima o no estamos encima de un evento, simplemente que estamos posicionados como si fuera un puntero del ratón y ahí nos generaría un evento. Con ese evento, pues podríamos hacer interactuar con él. Por ejemplo, tengo aquí de cursor, tengo este ejemplo, que lo que nos permite es, como veis aquí, tengo simplemente, bueno, ahora vamos a ver cómo se interactúa, ¿vale? Tengo aquí una escena en la cual, como habéis visto antes, tengo un asset, tengo una serie de texturas, tengo una caja, ¿vale? Con una animación y lo interesante aquí está el cursor. El cursor, como veis, es una entidad que está dentro de la cámara para que se mueva. Cada vez que movéis la cámara se va a mover ese cursor y lo que vamos a ponerle aquí una serie de propiedades, por ejemplo, en este caso es que, que lo que va a mostrar es que cuando se posicione encima, lo que va a hacer es el evento, va a tardar un tiempo que va a ser 1,5 segundos, esto está en milisegundos, para que haga el evento, ¿vale? Clic. Ahí lo que va a hacer es, bueno, pues como vais a ver aquí, ¿vale? Yo lo que he creado es un componente, así es como se declaran los componentes. En afraid.registerComponent se crea un componente y a través de JavaScript lo que hago es creo el init, que lo que hace es declarar una serie de valores, en este caso crea un array de colores y a la hora de hacer el clic dentro de este elemento, ¿vale? En este caso sería, por ejemplo, si estamos encima del cubo, lo que vamos a hacer es cambiarle el color, ¿vale? Simplemente le vamos a cambiar el color. Para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es ponerle ese componente, por ejemplo, a la caja o ponérselo a, por ejemplo, a esta entidad que sería un, no sé lo que sería, sería otra caja, ¿no? Vale, vamos a mirarlo, por ejemplo, y mirar lo que hace. Lo que le he puesto es una animación, mirad la animación que le he puesto, que está aquí, animation. Esa animación lo que me está diciendo, ¿vale? Está cambiando desde el 1,5 al 0,1. O sea, lo que hace es cuando accede, como veis, a esa propiedad, ¿vale? Lo que va a hacer es, ¿veis? Cambia y como el cubo, ¿vale? Tenía la propiedad incluida, o sea, el componente incluido, lo que está haciendo es cada vez que se pone encima, lo que está haciendo es cambiar el color. Vale, pues esto es muy interesante, sobre todo cuando estáis trabajando con las Google Catboard, como vamos a ver ahora. Vale, ¿qué más cosillas? Uy, que no sé si me va a dar tiempo. Bueno, el Raycaster lo que nos va a permitir es trabajar, ¿vale? Con el, como vamos a ver ahora, cuando cojamos los mandos, nos va a crear un láser que nos va a permitir hacer ese evento con elementos sin necesidad de llegar a tocarlos. Venga, vamos a pasar a Hand Control y ya directamente voy a poner una muestra aquí de las Oculus para que veáis cómo funciona dentro del entorno de Unity. Bueno, pues el control de las manos, ¿vale? Como veis aquí. Lo que nos permite es tan sencillo como incluir dos entidades en las cuales yo le voy a poner el componente Hand Control, le tengo que decir si es izquierda o derecha y lo único que tengo que decir es el modelo, si lo queremos, como veis aquí, que sea Low Poly, ¿vale? High Poly o Toon, que sería como si fuera un dibujo, ¿vale? Y el color que tenemos.
Entonces, ahí una vez que lo tenemos una serie de eventos, ¿vale? Pero esto sería de manera, digamos, genérica. Luego están, por ejemplo, como vamos a ver aquí, a ver si lo veo, vamos a verlo para, por ejemplo, para Oculus. Si no, ahora lo muestro. Vamos a verlo, por ejemplo, el Hand Control Basic, que tengo aquí mostrado, cómo sería. Bueno, pues aquí simplemente lo que he hecho es, en vez de utilizar, como hemos visto, he creado aquí una cámara, ¿vale? Una entidad de tipo cámara, cámara ring, y lo que vamos a hacer es poner una cabecera para que esté en la posición 1,6, que es aproximadamente la altura de los ojos, y ahí he creado dos entidades, ¿vale? Una que sea para la mano izquierda y otra para la mano derecha. Bueno, pues si eso lo visualizamos, vamos a ver en el navegador, ¿vale? Inicialmente no se ve nada, pero cuando accedemos a la parte de realidad virtual, vamos a ver al inspector en el web VR, como veis, ahí ya tengo mis manos. Y entonces yo puedo mostrar esas manos, ¿veis? Y puedo interactuar con ellas. Vamos a ver, esta es la mano izquierda con la mano derecha. Vais a ver que yo cuando pulso, ¿veis? Se modifica, se abre, se cierra. Y yo lo que puedo hacer es acercarme y cerrar. Entonces, ahí yo, si no tenemos unas Oculus Quest, podemos trabajar con este simulador. Para poder trabajar en WebXR, lo que vamos a necesitar es trabajar con el HTTPS, si no, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, yo lo que os recomiendo, en este caso, podéis utilizar el Jihad Page, pero como vais a ver, Glitch, sobre todo en la parte de Oculus Quest, es muy fácil de acceder y incluso nos aparece el código para poder modificar online, se va visualizando en la parte derecha. O sea, es muy sencillo, sobre todo en la parte de iniciación, ¿vale? Para cuando los alumnos empiezan a visualizar esto el primero o el segundo día de clase, ¿vale? Que no sea meterle más complejidad. Bueno, pues prácticamente estoy terminando ya. Lo único que os quería comentar aquí es la parte de Oculus. Como veis, hemos visto un control de manos básico, pero aquí tenéis el control de manos para Oculus Quest, en el cual tenéis en esa entidad tenéis el componente Oculus Touch Control, que lo que nos permite es controlar todos los botones de Oculus. O sea, como vais a ver, ya podemos poner el trigger button, el grip, vamos a poder trabajar con todos el menú. O sea, lo interesante es eso, que ya podemos trabajar con ese entorno de Oculus. Por último, hay, por ejemplo, os iba a contar, como os he comentado, hay un montón de componentes que están desarrollados, como habéis visto aquí. Hemos visto en esta introducción, como veis, hay una comunidad bastante grande, por ejemplo, el environment que hemos visto, ¿vale? Por ejemplo, hay uno que es de Superhand, que lo que me va a permitir es coger los elementos, soltarlos y demás. Entonces, el teletransport o la física para los elementos, para soltarlos. Entonces, por ejemplo, este de aquí, el Superhand, lo que me va a permitir, como veis aquí, va a ser coger elementos y poder soltarlos, como vamos a ver ahora, que lo he implementado. ¿Vale? Bueno, pues para ello lo que voy a hacer es, bueno, antes es que me iba a dar tiempo, no sé si me dará tiempo a explicar también que con ArtFrame se puede hacer a través de ARJ, o sea, AR.js, hacer realidad aumentada, que es de manera muy sencilla, ¿vale? Pero os voy a mostrar una visión de cómo quedaría esta implementación a través de Glitch, visualizándolo en las Oculus Quest. Para ello lo que voy a hacer, vamos a conectarnos al SideQuest. Vamos a ver si se conecta. Vale, está conectado. Y yo lo que voy a hacer es emitir, ¿vale? Vamos a emitir. Vale. Vamos a ver si se visualiza. Vale, ahí se está viendo, ¿no? Se está viendo. Bueno, pues mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger, a ver si me sigue viendo. Estoy accediendo a lo que es el
el navegador, ¿vale? Por ejemplo, podéis coger cualquier navegador. Yo, por ejemplo, he utilizado el Firefox y lo que acabo de hacer aquí es iGlitch. El glitch ha entrado a mi entorno y lo que tengo aquí es una serie de proyectos de los cuales, bueno, pues tengo aquí uno para manejar el tracker control, aquí tengo el 3JS, que ahora lo mostraré, ese que os he dicho, el de las burbujas, ¿vale? Ahí tengo una serie de ellos, ¿vale? Y el que voy a mostrar ahora va a ser el de, el de hand control. Vamos a verlo. Entonces, el entorno de, como vais a ver, es muy sencillo. Lo único que va a salir aquí es el proyecto, ¿vale? Como vais a ver aquí, podemos ver aquí el HTML, ¿vale? Y aquí lo que podemos hacer es visualizar, ¿vale? La web, y una vez que le dé a VR, como vais a ver, ahí me aparece la mano y como veis, ¿vale? Yo podría interactuar con estos elementos. Vamos a coger el otro, ¿vale? Voy a salir de aquí, ¿vale? Voy a hacer a otra práctica, ¿vale? Esa es la que hemos visto antes. Y vamos a ver cómo también se puede. Vamos a poder crear, por ejemplo, con el superhand que os he comentado, lo que vamos a hacer es poder interactuar con los elementos. Yo los voy a poder coger. Vamos a visualizarlo. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, aquí un cubo, del cual yo lo puedo coger, y lo que programa, que ahora lo mostraré, es yo cada vez que clico a un botón, lo que me está haciendo es generar, ¿vale? Como veis, una entidad. Esa entidad, ¿vale? Con los dos elementos son diferentes. Y yo puedo coger mi cubo, ¿vale? Puedo moverlo. O sea, esto me da unas posibilidades grandísimas, ¿no? Voy a mostrar simplemente aquí también el ejemplo de realidad virtual, pero este está creado con 3JS, el que hemos visto. Para que veáis el... ¿Vale? Si le damos al botón VR, ¿veis? Automáticamente, ¿veis? Me genera esta escena tridimensional en la cual, y aquí ya sí que sería más compleja la integración de las manos, la interacción con los elementos y demás. Esto mismo lo podéis hacer también con, como os he comentado, con las catboard. Por último, simplemente comentaros, y ya termino con eso, ¿vale? Que se puede hacer también la parte de realidad aumentada, y vais a ver que es muy sencillo, utilizando también la plataforma de A-Frame, y sería con AR.js. Con AR.js lo que nos proporciona, ¿vale? Son, digamos, experiencias de realidad aumentada, pero lo interesante aquí es que tenemos una base que puede ser o por geolocalización, por ejemplo, como vamos a ver ahora, seguimiento de imágenes basada en la ubicación, ¿vale? Y basada en marcadores, por ejemplo, el giro. Entonces, aquí, ¿qué es interesante? Sobre todo, va a utilizar la misma tecnología que hemos visto antes, JavaScript, HTML, CSS, ¿vale? Y a la hora de estar desarrollado a través de HTML, nosotros vamos a poder trabajar con todo ese ecosistema, ¿vale? Como hemos visto, hemos comentado antes, que se pueda integrar todos esos elementos en este tipo de escenas de realidad aumentada. Bueno, pues es muy rápido, está basado en web, es código abierto, es un estándar basado en WebGL, ¿vale? Y, como he comentado antes, se pueden hacer diferentes tipos de, digamos, de escenas, tanto de seguimiento de imágenes, basado en ubicación y demás. Entonces, para que lo veáis, mirad, si nos vamos a R.js, aquí está muy bien documentado, la verdad. Y hay una serie de, por ejemplo, le tengo preparado aquí una al final,
que está basado en marker, en un marcador, ¿vale? Y, por ejemplo, si clicamos aquí, ¿vale? Sería, como veis, está basado en un marcador y el marcador, veis cómo cogería una escena y es muy parecido a Vuforia. Supongo que si habéis hecho la práctica, ¿vale? Aquí le podéis dar a los elementos. Este es un elemento que está hecho con GL, basado en JSON y es, como veis, es súper rápido. Le podéis dar animación, pero podéis crear todos los mismos elementos que habéis integrado en A-Frame, los podéis hacer, ¿vale? Tanto para R.js como para iframe, o sea que se puede integrar perfectamente. Por último, simplemente quiero mostraros aquí, también se me ha olvidado en SideQuest, las posibilidades que da. Vale, a ver. A ver si se muestra. Vale. Mirad la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Vamos a ir a la página principal. Nos vamos a meter en esta web que es muy interesante, que se llama HelloXR. Que como vais a ver, aquí podemos abrir un poco un conjunto de las cosas que se pueden hacer. Bueno, pues si entramos, vais a ver que una de las cosas que se pueden hacer es el teletransport, ¿vale? Cómo podemos interactuar, ¿vale? Si yo cojo elementos, ¿vale? Yo puedo interactuar con los elementos, ¿vale? O podemos crear, pues eso, podemos crear escenas, aunque tienen muchísimas posibilidades, ¿vale? Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda sobre lo que he comentado. Siento haber sido tan rápido. La verdad es que quería decir muchísimas cosas, pero el tiempo, ya sé que esto es un masterclass y no es un curso. Y la verdad es que me quedo un poco corto, la verdad. Me han quedado muchísimas cosas por ver, pero vamos, que a ver, ¿dónde lo tengo? Bueno. Sergio. Sí, sí, por aquí. Sí, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, muy bien, muy interesante todo, Moisés. La verdad que es una pasada lo que se puede hacer con web también. Sí, la verdad es que al principio me he venido un poco porque quería contar muchas cosas y la verdad es que en esta hora, no sé cuánto ha sido, 1 hora y algo, he intentado abarcarlo todo, pero como veis es un mundo súper amplio, pero la verdad es que tiene una curva de aprendizaje bastante liviana, no es como por ejemplo Unity, que es un entorno mucho más complejo. Sobre todo yo lo que recomiendo esto es para una introducción para el módulo de realidad virtual y aumentada, ya que podéis acceder a esta tecnología de manera muy sencilla y utilizando esas habilidades que ya tienen adquiridas los alumnos del curso de especialización. Bueno, pues mira, por aquí hay una pregunta, Moisés, que dice, mira, te la pongo en pantalla para que la leas. No, las imágenes, realmente lo que se hacen son imágenes ambientales, como habéis visto. Cuando he puesto la habitación, realmente es una imagen que es plana. O sea, yo cuando me muevo a través de la escena, realmente si me salgo de ahí, lo que tengo es una esfera. O sea, yo me salgo de ahí y no puedo visualizar más. Entonces, si nosotros queremos interactuar, lo que necesitamos es una escena, como habéis visto, con GLTF, que lo que nos permite es crear ese entorno en el cual yo me pueda mover.
Como habéis visto en esa escena, yo estaba en la base, pero si yo llegaba por ejemplo, a un elemento, yo lo podía atravesar. Ahí ya tendríamos que trabajar con la física, que habría que integrarlo para poner, igual que pasa con Unity, poner un collider para poder chocarme. Pero en ese caso, las escenas, tanto la escena que habéis visto de 360 como los vídeos, simplemente serían esféricas, o sea, una imagen esférica. Claro. Lo que sí se puede hacer, que es muy interesante, es hacer, digamos, como un Road Me Up. No sé si lo conocéis, una página que nos permite hacer un recorrido en 360, en el cual creamos burbujas, y al ser una página web es un link. Realmente yo lo que hago es un link y cambiar a través de JavaScript, lo que estoy haciendo es cambiar la imagen que tengo en esa esfera por otra. Hacemos una transición y lo que nos permite hacer una ruta virtual en imágenes 360. Bueno, pues no sé si hay más preguntas por ahí. De los que estáis conectados. Recordad que ya es el último masterclass, ya no hay más videoconferencia ni más masterclass. No he contado cuántas, pero voy a hacer un resumen con algún Twitter o algo para recordar todo lo que tenemos y aparte para deciros que todas estas videoconferencias, como en Twitch, no se quedan grabadas, nada más que 15 días, se subirán todas a un canal de YouTube que se quedarán ahí para siempre, ¿vale? Ya he puesto para ahí ante la dirección. Y nada, pues espero que hayáis aprendido mucho. La verdad que son miles las posibilidades que tenemos y de tecnologías que estamos aprendiendo con todos estos cursos. Me encanta que Moisés haya atrevido con temas open source porque para que no nos cerremos y nos encasillemos solo con el mundo Unity, sino hay un mundo por explorar y las tecnologías van a seguir apareciendo y lo que hay que estar es con ganas de aprenderlas y darle utilidad porque al final no nos hacemos dependientes de una sola tecnología y muchas veces pues nos dan nuevas oportunidades que no nos esperamos. Mira, aquí tiene una pregunta, Moisés, te la pongo en pantalla nuevamente. Vale, para el reconocimiento de imágenes, como habéis visto, inicialmente el A-Frame nos permite, si lo hace, es que lo iba a poner en el glitch para que lo vierais con la catboard, lo que pasa es que tenía que poner mi correo y mi contraseña y digo, bueno, luego lo muestro mejor en las Oculus. Pero para poder reconocer lo que son imágenes, ¿vale? Como veis, como os he mostrado, ARJ, si accedes a la página rj.js, nos permite hacer reconocimiento de imágenes. Para eso lo que hay que hacer es poner una imagen como marco. Una vez que tengamos esa imagen como marco, ya podemos, como si fuera la base de todo. Entonces, una vez que le pongamos los elementos, como habéis visto de frame, yo cuando me mueva ese campo o que se mueva esa imagen, lo que va a servir es como base. Pero se puede hacer tanto como imágenes, con marcadores, como el giro que he visto, o con localización. O sea, que podemos ponerle al mapa, o sea, al móvil, que en un punto nos aparezca un elemento tridimensional. Bueno, pues Moisés, yo creo que no sé si hay más preguntas y yo creo que nos vamos a despedir ya por aquí. Ha estado súper bien porque ha estado en el tiempo más o menos que hemos hablado, ha sido entretenido. Yo creo que ha dejado ganas de seguir explorando. Efectivamente, otra tecnología, como decía algún comentario antes, que decía, bueno, aunque no sepan Unity, pero también tienen que aprender tecnologías por atrás. Lo bueno de estas tecnologías que es que aquel que venga del mundo web le va a resultar más familiar y el que no venga del mundo web pues se abre un nuevo campo de exploración que no solo en el mundo de AR y VR, sino muchas veces integración de aplicaciones o incluso videojuegos web, etcétera, etcétera, pues ya te amplía nuevos conocimientos como programador, ¿no? Bueno, de Moisés, hecho, no lo he sé comentado, pero a sí. través de Unity, supongo que lo habéis visto, cuando se genera el proyecto, lo podéis generar también en WebXR, supongo que lo habéis visto. Bueno, pues todo eso, si os descargáis el proyecto, está basado en eso, exactamente lo mismo. Pero claro, no es lo mismo trabajar, como hemos visto, con A-Frame, que es muy sencillo, son etiquetas, que tener que trabajar en el entorno de Unity. Aunque esto está claro que una vez que entras en el entorno de Unity, es mucho más avanzado y se pueden hacer muchísimas más cosas, claro. Pero sobre todo yo lo que oriento esto es, primero, para ver una comunidad open source y sobre todo para una introducción, ¿vale? Para ese, digamos, esa toma de contacto inicial en el módulo de realidad virtual y aumentada, de no empezar de una ya con Unity y empezar a poner la integración de Oculus, que la verdad es que es bastante tedioso, además si no se conoce bien el entorno. Entonces yo creo que es una manera, un aprendizaje, ¿vale? Para eso, en 2, con mucho 3 clases, empezar ya con lo que es la integración en Unity bajo Oculus.
Bueno, pues muchas gracias, Moisés. Nos vemos por clase, compañeros, así que estamos disfrutando mucho, pero a la vez, como todos los compañeros que estáis en curso de especialización, estamos sufriendo el disfrute, ¿no? Porque son todo materias nuevas, vamos, antes lo comentaba con Moisés, vamos día a día, pero bueno, vamos disfrutando y vamos a coger un conocimiento y nos vamos a sacar una de proyectos interesantes de aquí y que no me cabe duda que todo vaya a hacerlo. Bueno, pues nada, nos despedimos por aquí, Moisés, hasta luego a todos. Ya no nos vemos más en esta serie de videoconferencia y máster, estaréis ya cansados y con ganas de desconectar, yo el primero. Y nada, ahora lo que toca es ponerse a asimilar conceptos. Bueno, Muy Moisés, bien. nos Pues vemos, muchísimas hasta gracias luego a por todo. todos. Venga, Venga, hasta luego. hasta luego.